El despertador de Maya Chun sonó a las 5:30 de la mañana, como cada mañana durante los últimos 8 meses, mientras otros adolescentes de su edad seguían enterrados bajo las mantas. Maya ya estaba sentada ante el viejo piano vertical en la esquina del pequeño apartamento de su familia. El instrumento había tenido mejores días. Su superficie de madera estaba rayada y descolorida, y la tecla de do central se atascaba ligeramente al presionarla con demasiada fuerza. Pero para Maya era perfecto. Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó su ritual matutino. Las manecillas debajo de la una en sol menor fluían de las yemas de sus dedos. Cada nota cuidadosamente colocada y perfectamente sincronizada. Esta pieza se había convertido en algo más que música para ella. Era su salvavidas, su boleto a un futuro mejor. Maya había estado trabajando en ella durante meses, preparándose para el concurso regional de música juvenil que podría cambiarlo todo. El apartamento estaba en silencio, salvo por la suave melodía. Sus padres ya se habían ido a trabajar. Su madre limpió edificios de oficinas en el centro de 6 de la mañana a 2 de la tarde y luego corrió a su segundo trabajo en un restaurante local. Su padre trabajaba en un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos y a menudo se quedaba hasta tarde para ganar dinero extra. Nunca se quejaban, pero Maya podía ver el cansancio en sus ojos cuando llegaban a casa cada noche. Después de una hora de práctica, Maya se preparaba para la escuela. Tomó una tostada y su mochila, y echó un último vistazo al piano antes de salir de la preparatoria Roosevelt. Era solo una estudiante más caminando por los pasillos. No era popular ni particularmente extrovertida. La mayoría de sus compañeros ni siquiera sabían que tocaba el piano. Maya lo prefería así. Significaba menos preguntas sobre por qué no podía salir después de la escuela o ir a fiestas de fin de semana. El día escolar se hacía interminable. Matemáticas, inglés, historia, ciencias. Maya hacía lo que tenía que hacer, pero su mente siempre estaba en el piano durante el almuerzo, mientras otros estudiantes charlaban y reían. A menudo se encontraba tocando en silencio el instrumento de corte en su escritorio, repasando mentalmente pasajes difíciles. Cuando sonó la campana final a las 3:15, Maya caminó rápidamente hacia el aula de música. Señora Rodríguez. Su profesora de piano la esperaba con una cálida sonrisa. Señora Rodríguez era diferente a las demás maestras. Comprendía los sueños de Mía y los apoyaba por completo. Incluso aceptó darle clases a Maya a un precio reducido tras ver su potencial. ¿Qué te parece la competencia? La señora Rodríguez preguntó mientras Mía se sentaba nerviosa al piano de cola en el salón de música. Maya admitió, pero lista. Creo que estoy lista. La señora Rodríguez asintió. Has trabajado más duro que cualquier estudiante al que haya enseñado. Tus padres deberían estar orgullosos. El pecho de Maya se encogió de emoción. Sus padres estaban orgullosos, pero también preocupados. Nunca habían tenido mucho dinero y la idea de que Maya se dedicara a la música los asustaba. Querían que tuviera éxito, pero también que fuera práctica. La beca para la Academia Berkshire resolvería ambos problemas. Le daría a Maya la educación que soñaba sin agobiar económicamente a la familia. Después de la clase, Maya caminó a casa por las concurridas calles. Pasó por la zona elegante de la ciudad donde vivían algunos de sus compañeros. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y coches caros en las entradas. Maya no sintió celos. Se sentía decidida. Sabía que el talento y el trabajo duro podían llevarla a cualquier parte. Quería volver a casa. Los padres de Maya estaban preparando la cena. Madre. Parecía agotada, pero sonrió cuando Maya entró. ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Su madre preguntó en mandarín. Bien. Maya respondió en el mismo idioma. La señora Rodríguez cree que estoy lista para la competencia. Su padre levantó la vista del periódico. Estamos orgullosos de ti, Maya. Pero recuerda, aunque no ganes, sigues siendo nuestra campeona. Maya abrazó fuertemente a sus padres.
Podía sentir su amor y apoyo, pero también percibía su preocupación. Habían sacrificado tanto por sus clases de música. Su madre había renunciado a su cena semanal con amigos. Su padre había dejado de comprar su café favorito de camino al trabajo. Cada dólar que ahorraban se destinaba a la educación musical de Maya. Después de cenar, Maya regresó al piano. Este era su momento favorito del día, cuando el apartamento estaba tranquilo y podía sumergirse por completo en la música. Tocó La Paz de principio a fin, poniendo su corazón en cada nota. La música contaba una historia de lucha y triunfo, de dolor y belleza. Era su historia. Mientras tocaba, Maya pensó en el entrenador Davidson y el programa de música juvenil cuando audicionó por primera vez hace 6 meses. Estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Pero, cuando tocó, algo mágico sucedió. La sala quedó en silencio y pudo ver la sorpresa en los ojos del entrenador Davidson. Claramente, no esperaba mucho de la chica tranquila, con ropa de segunda mano y una sonrisa nerviosa impresionante. Después de su audición, le dijo: «Tienes un talento natural. Veremos qué podemos hacer contigo». Maya estaba emocionada de ser aceptada en el programa. Significaba acceso a mejores instrumentos, más oportunidades de interpretación y, lo más importante, ante la oportunidad de competir en la competencia regional, se entregó al programa con todas sus fuerzas, pero a medida que pasaban las semanas, Maya comenzó a notar algo preocupante. El entrenador Davidson parecía tener favoritos, y ella no era una de ellos. Dedicaba tiempo extra a estudiantes como Jessica Harwell, cuyo padre era un exitoso empresario y un importante donante del programa de música. Jessica tenía talento, pero no más que Maya. La diferencia era evidente. La familia de Jessica tenía dinero y la de mamá no. Mia intentó que no le molestara. Se centró en su propia interpretación y en mejorar cada día. Llegaba temprano a practicar y se quedaba hasta tarde para trabajar en pasajes difíciles. Estudió grabaciones de pianistas famosos interpretando la pieza de Chopin, analizando sus técnicas e interpretaciones. Leyó sobre la vida de Chopin y el contexto histórico de la pieza, pero el favoritismo se volvió más difícil de ignorar durante los ensayos grupales. El entrenador Davidson elogiaba la interpretación de Jessica, aunque apenas la reconocía. Las mejoras de Mia cuando sus padres venían a ver las sesiones de práctica. Él se aseguraba de destacar la actuación de Jessica mientras Mia tocaba de fondo. Los dedos de Mia comenzaron a mostrar el desgaste de la práctica constante. Se le formaron pequeños callos en las yemas de los dedos, y a veces, sus manos dolían por los movimientos repetitivos. Pero no se quejaba. Cada ampolla era una insignia de honor, prueba de su dedicación. A altas horas de la noche, cuando sus padres dormían, Maya a veces se sentaba al piano sin tocar. Simplemente tocaba las teclas suavemente, pensando en su futuro. Se imaginaba en el escenario de la Academia Berkshire, actuando para un público que apreciaba su música. Imaginó a sus padres en primera fila, radiantes de orgullo, mientras se graduaba con honores. Faltaban 3 meses para la competencia, pero Maya sentía la presión creciente. Sabía que otros estudiantes del programa estaban preparando sus propias piezas y sabía que el entrenador Davidson elegiría solo a los mejores intérpretes para representar el programa. Maya estaba decidida a ser una de ellas. Aumentó su tiempo de práctica, despertándose aún más temprano y permaneciendo en el piano, incluso más tarde. Sus padres se preocuparon por su salud, pero también reconocieron su pasión. Nunca habían visto a su hija tan concentrada y decidida. Mientras Maya se quedaba dormida cada noche, sus dedos aún se movían ligeramente como si tocara un piano invisible. Se aferraba a una simple verdad: pertenecía a ese escenario. Sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino, sin importar cuánto dinero tuvieran otras familias, sin importar el favoritismo que enfrentara, su talento era real. Su dedicación era inquebrantable y valía la pena luchar por sus sueños. La competencia se acercaba y Maya Chun estaba lista para mostrarle al mundo lo que podía hacer.
Maya estaba organizando sus partituras. Después del entrenamiento, cuando escuchó la voz del entrenador Davidson llamándola desde su oficina, el corazón le dio un vuelco. Él rara vez le hablaba directamente a menos que fuera absolutamente necesario. Recogió sus cosas rápidamente y caminó hacia su oficina, preguntándose si tal vez finalmente había notado su mejora en las últimas semanas. La oficina estaba abarrotada de certificados de premios y fotos de antiguos alumnos que habían ganado competencias. El entrenador Davidson estaba sentado detrás de su escritorio sin mirar. Maya se levantó de los papeles que tenía delante. Se quedó en la puerta esperando a que reconociera su presencia. «Siéntate», dijo sin levantar la vista de los documentos. Maya se sentó frente a su escritorio. Sus manos se cruzaron cuidadosamente sobre su regazo. Sentía que se le aceleraba el pulso. En todos sus meses en el programa, nunca la habían llamado sola a su oficina. Esto tenía que ser por la competencia. Quizás iba a decirle que la habían seleccionado para actuar. El entrenador Dot Davidson finalmente levantó la vista. Su expresión era completamente neutral. Se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. He hecho algunos cambios en la alineación de la competencia. Comenzó con voz tranquila. Jessica, interpretaré la pieza de Chapin en lugar de ti. Las palabras impactaron a Maya como un golpe físico. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones y su visión se nubló ligeramente. Esto no podía estar pasando. Había estado preparando esta pieza durante 8 meses. Era su paz, su oportunidad, su futuro. Yo no entiendo, logró susurrar Maya. El entrenador Dot Davidson se recostó en su silla sin mostrar ninguna emoción. Tu técnica no es suficientemente refinada para una pieza tan desafiante. La Chapin requiere un nivel de sofisticación que lleva años desarrollar. Jessica ha trabajado con instructores privados desde que tenía 5 años. La mente de Maya se aceleró. Sabía que su técnica era sólida. La señora Rodríguez se lo había dicho ayer mismo. Dominaba cada pasaje difícil, cada transición delicada que podía tocar. La pieza dormida, pero la he estado practicando durante meses, dijo Maya. Su voz se fortalece. La señora Rodríguez dice que está lista. Ella dice que es la mejor. Nunca me ha escuchado tocar. La expresión del entrenador Davidson se endurece ligeramente. La señora Rodríguez es una buena profesora, pero no tiene experiencia con la competencia. Llevo 15 años dirigiendo este programa y sé lo que buscan los jueces. Maya sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No le daría la satisfacción de verla llorar. ¿Qué se supone que debo interpretar en su lugar?, preguntó. La sonata en grados 16 de Mozart es más adecuada para tu nivel actual. Tienes 3 días para prepararla. 3 días. Maya había pasado 8 meses perfeccionando el Chapin y ahora tenía 3 días para aprender una pieza completamente diferente. Mozart era hermoso, pero también mucho más simple, mucho más seguro. No mostraría sus habilidades como lo haría el Chapin. Entrenador Davidson, por favor, dijo Maya inclinándose hacia adelante en su silla. Sé que puedo hacerlo. Dame la oportunidad de demostrártelo. Déjame tocar el Chapin ahora mismo. Negó con la cabeza firmemente. La decisión está tomada. Jessica interpretará el corte. Tú interpretarás el Mozart. Eso es definitivo. Maya se quedó sentada en silencio atónita por un momento. Pensó en todas las madrugadas, todas las noches largas, todos los sacrificios que su familia había hecho. Pensó en sus padres trabajando doble turno para pagar sus clases. En su madre renunciando a sus cenas semanales con sus amigos. En su padre saltándose el café de la mañana para ahorrar dinero. Esto no es justo, dijo en voz baja. Los ojos del entrenador Davidson brillaron de irritación. Fer, déjame contarte sobre Fer Maya. Fer está dando oportunidades a los estudiantes. ¿Quiénes tienen más probabilidades de triunfar? Fer representa este programa con artistas que tienen la formación y la experiencia necesarias para ganar.
Jessica se ha estado preparando para competencias como esta toda su vida. Yo también, dijo Maya con voz apenas audible. No, dijo el entrenador Davidson bruscamente. Llevas años tocando el piano. Jessica ha estudiado con los mejores instructores desde niña. Su familia ha invertido decenas de miles de dólares en su educación musical. Entiende los matices de la interpretación, a los que simplemente no has estado expuesta. Maya sintió que algo se rompía en su pecho. No se trataba de talento, sino de dinero, de conexiones, de quien podía permitirse las mejores oportunidades. Todo su esfuerzo, toda su habilidad natural, no significaba nada comparado con la cuenta bancaria familiar de Jessica. Se levantó lentamente. Sentía las piernas débiles. ¿Puedo irme ya? El entrenador Davidson ya estaba revisando sus papeles. Recuerda que tienes 3 días para aprender a tocar Mozart. No me decepciones. Maya salió de su oficina en un día. El pasillo parecía más largo de lo habitual y sus pasos resonaban con fuerza en el edificio vacío. Pasó por las salas de práctica donde había pasado incontables horas perfeccionando el piano. Pasó junto al tablón de anuncios donde aparecía su nombre junto a la pieza que ya no interpretaría. El sol de la tarde brillaba demasiado. Mayo caminó hasta la parada del autobús y se sentó en el banco, dejando finalmente que las lágrimas cayeran. Lloró por la oportunidad perdida, por los sacrificios desperdiciados de su familia, por la injusticia de un sistema que valoraba el dinero por encima del mérito. Cuando llegó a casa, sus padres estaban en la cocina preparando la cena. La miraron expectantes cuando entró, probablemente esperando buenas noticias sobre la competencia. ¿Qué tal el entrenamiento de hoy?, preguntó su madre en mandarín, sonriendo cálidamente. Maya no se atrevió a decirles la verdad de inmediato. Murmuró algo sobre que estaba bien y se fue a su habitación. Se sentó en la cama y miró fijamente el piano. En un rincón de la sala, la música de Chopin's Chip seguía extendida sobre el atril, marcada con sus cuidadosas anotaciones y notas de práctica. Más tarde esa noche, finalmente les contó a sus padres lo sucedido. Observó cómo la alegría se desvanecía de sus rostros, reemplazada por una mezcla de decepción y rabia. Esto está mal, dijo su padre con la mandíbula apretada. Apretado, eres el mejor jugador. Cualquiera con oídos puede oír eso. Su madre rodeó los hombros de Maya con el brazo. Tal vez deberíamos hablar con alguien. Tal vez haya algo que podamos hacer. Pero Maya sabía que no había entrenador. Davidson tenía todo el poder y su familia no tenía influencia para competir con la de Jessica. Eran inmigrantes que trabajaban en múltiples trabajos solo para llegar a fin de mes. No podían pagar abogados ni conexiones políticas. Esa noche, Maya estaba acostada en la cama mirando al techo. Pensó en dejar el programa. ¿De qué servía continuar si el sistema estaba manipulado en su contra? Pero luego pensó en la señora Rodríguez, que creía en su talento. Pensó en todas las horas que había pasado al piano, en todo el progreso que había logrado. A la mañana siguiente, Maya se obligó a levantarse e ir a la escuela durante el almuerzo. Fue al aula de música y encontró a la señora Rodríguez corrigiendo exámenes. Maya, ¿qué pasa?, preguntó la señora Rodríguez inmediatamente. Al ver el dolor en los ojos de su estudiante, Maya le contó todo. Rodríguez escuchó en silencio su expresión cada vez más preocupada. Esto es indignante, dijo la señora Rodríguez cuando Maya terminó. Su interpretación de esa pieza de Chopin es extraordinaria. Tiene una conexión con la música. ¿No se puede enseñar? ¿Puedes hacer algo?, preguntó Maya con esperanza. Señora Rodríguez. Suspiró profundamente. Ojalá pudiera entrenar. Davidson ha dejado claro que mi opinión no es bienvenida en las decisiones de su programa. Si presiono demasiado, podría prohibirte participar. Maya sintió que su última esperanza se desmoronaba. Estaba atrapada en una situación imposible. Pero Maya, señora Rodríguez, continuó, no dejes que esto destruya tu amor por la música.
Sigue practicando el corte, incluso si estás preparando a Mozart para la competencia. La música no se trata de ganar o perder, se trata de expresar tu alma. Maya asintió, pero por dentro se sentía vacía. Pasó el resto del día repasando mecánicamente sus clases, con la mente aturdida por la decepción. Esa tarde se sentó al piano y abrió la partitura de Mozart. Las notas parecían extrañas y simples comparadas con la compleja belleza del Chopin. Empezó a tocar, pero no le importaba. Esta pieza nunca mostraría sus verdaderas habilidades. Mientras el sol se ponía por la ventana, Maya se prometió en silencio que aprendería a tocar Mozart y lo interpretaría en la competencia, pero también seguiría practicando el Chopin incluso si nadie la oía tocarlo. Algunas cosas valían la pena incluso cuando nadie la veía, incluso cuando no había recompensa. Los próximos 3 días serían los más difíciles de su vida musical. Maya se despertó la mañana de la competencia con una opresión en el pecho. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras pensaba en el día que le esperaba durante meses. Había imaginado esta mañana de otra manera. Se había imaginado emocionada y nerviosa, pero lista para interpretar la pieza que se había convertido en parte de su alma. En cambio, se sentía vacía y derrotada. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de preparación frenética. Había trabajado día y noche para aprender la sonata de Mozart. Sus dedos se tropezaban con pasajes que parecían extraños y simples comparados con la compleja belleza del Chopin. La señora Rodríguez se había quedado después de la escuela todos los días para ayudarla, pero ni siquiera sus palabras de aliento pudieron levantarle el ánimo por completo. Sus padres ya estaban despiertos cuando llegó a la cocina. Su madre había preparado su desayuno favorito, huevos revueltos con tostadas, pero Maya apenas podía comer. Tenía el estómago revuelto de nervios y decepción. «Lo harás de maravilla hoy», dijo su padre, apretándole el hombro suavemente. «Estamos muy orgullosos de ti, pase lo que pase». Maya asintió y esbozó una pequeña sonrisa. Sus padres se habían tomado el día libre para ir a verla actuar. Fue un gran sacrificio para ellos. No podían permitirse perder ni un día de paga, pero insistieron en estar allí para apoyarla. La competencia se celebraba en la gran sala de conciertos del centro, el mismo lugar donde actuaban orquestas famosas. Maya solo había estado allí una vez, durante una excursión escolar, y recordaba haber quedado maravillada con el techo altísimo y las elegantes lámparas de araña. Hoy, esa misma sala estaría llena de jueces, profesores de música y familias viendo competir a sus hijos. Maya recogió su partitura y se aseguró de tener todo lo necesario. La pieza de Mozart estaba cuidadosamente guardada en su carpeta, pero debajo, casi oculta, estaba su copia del capellán. Lo había traído sin saber muy bien por qué. Quizás simplemente no soportaba dejarlo en casa. El camino a la sala de conciertos estaba tranquilo. Los padres de Maya intentaron conversar, pero ella estaba absorta en sus pensamientos. No dejaba de repasar Mozart mentalmente, asegurándose de recordar cada nota, cada dinámica. No podía permitirse ningún error, no cuando el entrenador Davidson ya estaba buscando razones para excluirla de futuras competiciones. Al llegar a la sala de conciertos, Maya se sorprendió de la cantidad de gente. Estudiantes de programas de música de toda la región habían venido a competir, cada uno con la esperanza de ganar becas y reconocimiento. Maya vio algunas caras conocidas de su propio programa, incluyendo a Jessica, que parecía segura y relajada mientras hablaba con sus padres. Maya se registró en la mesa de registro y recibió su horario de actuación. Tenía previsto actuar en la sesión de la tarde, lo que significó horas de espera y creciente ansiedad. Encontró un rincón tranquilo entre bastidores donde podía calentar y practicar. Mientras estaba sentada en uno de los ensayos, los dedos de Maya, al piano, se movieron automáticamente al ritmo de las primeras notas de la pieza de Chopin. La melodía familiar la calmó y le recordó por qué amaba la música en primer lugar. Pero después de unos compases, se obligó a cambiar a Mozart.
No podía permitirse distraerse con sueños de lo que podría haber sido. Alrededor del mediodía, la tranquila sesión de práctica de Maya fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada principal. Podía oír la voz del entrenador Davidson, inusualmente alta y agitada. Curiosa, se dirigió silenciosamente hacia el sonido. Lo que vio le paró el corazón. Jessica estaba de pie cerca de la mesa de registro. Su muñeca derecha estaba envuelta en una férula médica blanca. Su madre hablaba rápidamente con el entrenador Davidson, haciendo un gesto hacia Jessica. Incluso desde lejos, Maya pudo ver el pánico en los ojos del entrenador Davidson. Maya se acercó intentando oír lo que sucedía. Sin que nadie se diera cuenta, el médico dijo que definitivamente era un esguince. La madre de Jessica decía que se había caído del caballo ayer por la noche. Pensamos que podría estar bien esta mañana, pero no puede mover bien los dedos. El entrenador Davidson se pasó la mano por el pelo. Se veía más estresado de lo que Maya lo había visto nunca. ¿Puede tocar algo? Quizás algo más simple. Jessica negó con la cabeza con tristeza. Lo intenté esta mañana. Apenas puedo presionar las teclas sin dolor y no tengo fuerza en los dedos. Lo siento mucho, entrenador Davidson. Sé lo importante que era esto. Maya sintió una extraña mezcla de emociones al ver cómo se desarrollaba esta escena. Una parte de ella sentía genuina pena por Jessica. Sabía lo devastador que sería perderse una competición tan importante por una lesión, pero otra parte no podía evitar pensar en el momento. Ayer por la noche, Jessica había estado montando a caballo mientras Maya estaba intentando frenéticamente dominar la pieza Mozart que le habían impuesto. El entrenador Davidson estaba claramente en pánico. Maya podía verlo calculando mentalmente que las plazas para la competencia se habían asignado meses atrás y que la categoría avanzada requería una pieza compleja como el Chapin. Sin Jessica, el programa perdería su oportunidad de competir en la división más prestigiosa. Maya observó cómo la mirada del entrenador Davidson recorría el área tras bambalinas, buscando claramente soluciones inexistentes. Los demás estudiantes de su programa estaban preparando piezas más sencillas para las categorías intermedias. Ninguno de ellos podía intervenir e interpretar el Chopin Ballad con solo unas horas de aviso. Entonces, sus ojos se posaron en Maya. Ella vio el momento exacto en que se dio cuenta. Su expresión cambió del pánico al cálculo reticente. Maya era la única estudiante que conocía el Chopin Ballad lo suficientemente bien como para interpretarlo. Era su única opción. El entrenador Davidson caminó hacia Maya con pasos decididos. Su mandíbula apretada sugería que no estaba contento con lo que estaba a punto de hacer. El corazón se le aceleró. ¿De verdad está pasando esto?, preguntó Maya al llegar a su altura. Su voz tensa y profesional: necesito hablar contigo. Maya lo siguió a un rincón tranquilo. Su mente daba vueltas con posibilidades. Apenas podía creer lo que parecía estar sucediendo. Jessica no puede actuar hoy. El entrenador Davidson dijo sin preámbulos. Su muñeca está lesionada y no puede tocar el piano. Maya asintió, intentando mantener una expresión neutral a pesar de que su corazón latía con fuerza. Necesito que realices el corte en paz. Continuó diciendo, claramente, le resulta difícil decirlo. Eres la única estudiante que lo conoce lo suficiente como para entrar. Maya lo miró fijamente durante un largo momento. Hace 3 días, le había dicho que no era lo suficientemente buena para interpretar esta pieza. Dijo que su técnica no estaba lo suficientemente refinada, que carecía de la sofisticación necesaria. Ahora, de repente, ella era su única esperanza. Pensé que habías dicho que no estaba lista para una pieza tan desafiante. Maya dijo en voz baja. El rostro del entrenador Davidson se tensó. Esta es una situación de emergencia. El programa necesita estar representado en la categoría avanzada. O perdemos nuestra posición para la competencia del próximo año. Maya se dio cuenta de que incluso ahora, incluso cuando necesitaba desesperadamente su ayuda,
El entrenador Davidson no podía admitir que ella había estado lista todo el tiempo. No se trataba de reconocer su talento, sino de salvar la reputación de su programa. ¿Quieres que interprete el Chapin?, preguntó Maya, queriendo escucharlo. Dilo claramente. Sí, dijo con los dientes apretados. ¿Puedes hacerlo? Maya sintió una oleada de emociones. Triunfo, reivindicación, emoción y algo que podría haber sido lástima por el hombre frente a ella. Nunca había dejado de practicar el chap and piece, incluso mientras aprendía Mozart. Todas las noches, después de trabajar en la nueva tarea, había vuelto a la pieza que sentía como un hogar para sus dedos. Puedo hacerlo, dijo simplemente. El entrenador Davidson asintió brevemente. Bien, te presentas en 2 horas, no me decepciones. Mientras se alejaba, Maya se quedó sola en el backstage intentando procesar lo que acababa de suceder. La competencia con la que había soñado durante meses estaba repentinamente a su alcance de nuevo, pero no estaba sucediendo. De la misma forma que había imaginado, no actuaría porque su talento había sido reconocido. Actuaría porque era la única opción que le quedaba. Dot Maya encontró a sus padres entre el público y rápidamente les explicó lo sucedido. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas de alegría, mientras que su padre parecía preocupado por la presión añadida. ¿Estás lista?, preguntó su madre en mandarín maya. Pensó en la pregunta. ¿En serio estaba lista? Había estado practicando esta pieza durante 8 meses. Se sabía cada nota, cada frase, cada altibajo emocional, pero más que eso, había pasado por algo en los últimos 3 días que la había cambiado. La decepción, la ira, la determinación de seguir adelante incluso cuando parecía inútil. Todo eso se había convertido en parte de su conexión. Sí, dijo Maya con tranquila confianza, estoy lista. Pasó la siguiente hora calentando, repasando pasajes difíciles y reconectando con la pieza que nunca había abandonado su corazón. Mientras tocaba, Maya sintió un cambio en su interior. Esta actuación no se trataría solo de ganar un concurso o una beca, sino de demostrarse a sí misma que valía la pena luchar por sus sueños, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Se acercaba el momento de su actuación y Maya nunca se había sentido más preparada para nada en su vida. Maya permaneció entre bastidores de la sala de conciertos. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba al artista que la precedía a hacer su última reverencia. Los aplausos resonaron por el gran espacio y supo que en pocos minutos sería su turno de subir al escenario. Su nombre había sido anunciado como una sustitución de última hora y podía oír el murmullo de confusión del público, que se preguntaba quién era esa chica desconocida. La directora de escena, una amable mujer de cabello canoso, se acercó a Maya con una sonrisa amable. «Eres la siguiente. Cariño, ¿cómo te sientes?», respiró hondo. «Nerviosa», admitió, «pero lista». La mujer le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. «Recuerda que todos quieren que triunfes. No esperan que fracases. Esperan que les des algo hermoso que recordar». Mientras el artista anterior salía del escenario, Maya vislumbró al público a través de las pesadas cortinas. La sala de conciertos estaba abarrotada. Podía ver filas y filas de personas, jueces con sus tarjetas de puntuación, profesores de música de escuelas de toda la región, padres con cámaras listas y estudiantes de otros programas observando atentamente. La mirada de Maya se encontró con sus padres en la tercera fila. Su madre estaba agarrada a la mano de su padre. Ambos parecían nerviosos pero orgullosos de haber sacrificado tanto para que ella llegara a este momento. Maya sintió el peso de su amor y expectativas. También vio al entrenador Davidson de pie entre bastidores, al otro lado del escenario. Tenía los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Maya sabía que probablemente seguía molesto por tener que depender de ella, pero también sabía que él deseaba desesperadamente que el programa triunfara. Su reputación también estaba en juego. Maya Chun, interpretando el balano 1 de Chopin en sol menor, la voz del locutor resonó por la sala.
Era el momento. Maya subió al escenario. Sus pasos resonaron en el repentino silencio que se apoderó del público. El piano de cola se encontraba en el centro del escenario como un gigante dormido. Su superficie negra brillaba bajo las brillantes luces. Al acercarse a la banqueta del piano, Maya sintió una extraña calma que la invadía. Toda la ansiedad, toda la ira de los últimos días, toda la presión, parecía desvanecerse. Estaba exactamente donde pertenecía, a punto de tocar la pieza que se había convertido en parte de su alma. Maya ajustó la altura de la banqueta y se colocó frente al teclado. Miró al público una vez más, viendo cientos de rostros que la observaban expectantes. En la sección de jueces, notó que varias personas se inclinaban hacia adelante con interés. Probablemente se había corrido la voz sobre la sustitución de último minuto y tenían curiosidad por ver qué podía hacer esta estudiante desconocida. Maya puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos brevemente. Pensó en todo lo que la había traído a ese momento. Sesiones de práctica matutinas. Sus padres, trabajando en varios empleos. Las palabras de aliento de la señora Rodríguez. La traición del entrenador Davidson, e incluso la lesión de Jessica, le dieron esta oportunidad inesperada. Abrió los ojos y comenzó a tocar las primeras notas de Amado Nadie de Chopin. Llenó la sala de conciertos con claridad y precisión. Maya sintió que sus dedos se acomodaban en los patrones familiares que habían practicado miles de veces. Pero algo era diferente hoy. La música que emergía del piano no solo era técnicamente correcta, sino que estaba llena de emoción. Maya lo volcó todo en su interpretación. La suave melodía inicial hablaba de esperanza y sueños a medida que la pieza se desarrollaba, volviéndose más compleja e intensa. Maya dejó que su propia historia fluyera a través de la música. Los pasajes que representaban la lucha y el conflicto le recordaron la injusticia que había enfrentado. Los momentos en que parecía que sus sueños podrían verse destrozados. Un punto en el público. La charla inicial se había detenido por completo. Las personas que habían estado revisando sus teléfonos o susurrando a sus vecinos ahora estaban sentadas en absoluto silencio, cautivadas por lo que escuchaban. Incluso los jueces, que habían escuchado a docenas de las actuaciones de ese día, estaban prestando total atención a la madre de Maya. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su hija transformarse al piano. Esta era la chica que se despertaba a las 5:30 cada mañana para practicar, que nunca se quejaba de su pequeño apartamento ni de su falta de dinero, que había trabajado tan duro para este momento. El entrenador Davidson, aún entre bastidores, se sintió genuinamente sorprendido por lo que presenciaba. Había escuchado tocar a Maya muchas veces en los ensayos. En la sala, pero esto era diferente. Esta actuación tenía una profundidad y madurez inesperadas. Por primera vez, comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error 3 días atrás. A medida que Maya avanzaba hacia la sección central de la pieza, la música se volvió más turbulenta y dramática. Sus dedos recorrieron las teclas con total confianza, navegando por los pasajes difíciles que antes parecían imposibles de dominar. Pero ya no se trataba solo de habilidad técnica. Maya contaba una historia a través de la música. El público estaba completamente hipnotizado. Los padres que habían venido solo para ver actuar a sus propios hijos se inclinaron hacia adelante, absortos en la interpretación de Maya. Los profesores de música tomaban notas, reconociendo que estaban presenciando algo especial. Una de las juezas, una anciana que había evaluado las actuaciones de los estudiantes durante más de 30 años, le susurró a su colega: ¿Quién es esta chica? Nunca había oído su nombre. Sustitución de último minuto. El otro juez respondió en un susurro: la intérprete original estaba lesionada. Bueno, ellos pierden, nosotros ganamos. Esto es extraordinario. Maya estaba completamente absorta en la música. La sala de conciertos, el público, incluso su propio nerviosismo se había desvanecido. Solo quedaba el piano y la historia que contaba a través de las notas de Chopin.
La pieza se acercaba a sus momentos culminantes y Maya sintió fluir entre sus dedos cada emoción que había experimentado en los últimos meses. La ira por ser desestimada, el dolor de ver sus sueños amenazados, la determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Todo se convirtió en parte de la actuación, pero había algo más. Una alegría pura, una alegría abrumadora por finalmente poder compartir esta música que tanto significaba para ella. A medida que Maya se acercaba a la sección final de la pieza, podía sentir al público contener la respiración. La música se volvió más introspectiva, más personal. Estos eran los pasajes que había practicado a altas horas de la noche, cuando sus padres dormían, cuando el apartamento estaba en silencio y podía conectar más profundamente con las intenciones del compositor. Las notas finales del bell eran suaves y reflexivas, como el final de una conversación profunda. Maya las tocó con delicada precisión, dejando que cada nota resonara con claridad en la sala silenciosa mientras tocaba el último acorde que mantenía. Hasta que se desvaneció por completo. Por un instante, la sala de conciertos permaneció en silencio absoluto. Maya se sentó frente al piano, con las manos aún sobre las teclas, sin poder creer que había terminado. Lo había logrado. Había interpretado la pieza que le habían arrebatado, dándolo todo. Entonces, comenzaron los aplausos. Dot empezó con un aplauso, luego otro. De repente, todo el público se puso de pie. Los aplausos fueron atronadores, resonando en las paredes de la sala de conciertos y pareciendo eternos. Maya se levantó del piano, algo aturdida por la respuesta. Miró al público y vio a la gente secándose las lágrimas. Sus padres lloraban abiertamente, aplaudiendo con enormes sonrisas. Incluso algunos jueces estaban de pie y aplaudiendo con entusiasmo. Maya hizo una reverencia. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de alivio, agotamiento y pura felicidad. Nunca había experimentado algo así. La sensación de conectar tan completamente con el público, de compartir algo hermoso y de que realmente lo recibieran. Dot, al incorporarse de su reverencia, Maya miró hacia los bastidores. Donde el entrenador Davidson estuvo de pie por un instante, sus miradas se cruzaron. Ella vio algo en su expresión que nunca antes había visto. Respeto y quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. Los aplausos continuaron durante lo que parecieron varios minutos. Maya volvió a inclinarse, abrumada por la respuesta. Había venido a esta competencia con la esperanza de dar lo mejor de sí y quizás obtener una beca que nunca había imaginado. Finalmente, los aplausos comenzaron a apagarse y Maya abandonó el escenario con piernas temblorosas. Al entrar entre bastidores, fue rodeada de inmediato por otros artistas y sus maestros, quienes la felicitaron y elogiaron. «Fue increíble», uno de los otros estudiantes dijo, «nunca había escuchado algo así». Maya sonrió y agradeció a todos, pero se sentía como en un sueño. El director de escena que la había animado antes de la actuación le dio un cálido abrazo. «Te lo dije, todos querían que triunfaras», dijo con una gran sonrisa. «Y ciertamente les diste algo para recordar». Maya encontró un rincón tranquilo entre bastidores y se sentó, intentando procesar lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Había interpretado el Chopin Ballad en el escenario, frente a ella. De cientos de personas y, de alguna manera había logrado compartir toda la emoción y el significado que la paz encierra. Para ella, pensó en la señora Rodríguez, que había creído en ella desde el principio. Pensó en sus padres, que habían sacrificado tanto para darle esta oportunidad. Y pensó en sí misma, la chica que se había negado a rendirse. Incluso cuando todo parecía estar en su contra. Dot Maya aún no sabía qué decidirían los jueces o si ganaría cualquier premio, pero en ese momento, sentada tras bambalinas con el sonido de los aplausos aún resonando en sus oídos, ya sentía que había ganado algo mucho más importante que cualquier competencia. Se había demostrado a sí misma que valía la pena luchar por sus sueños y que su talento era real, poderoso y merecía respeto.
La competencia aún no había terminado. Tras su actuación, Maya pasó la siguiente hora. Al día siguiente, otros estudiantes se acercaron a felicitar a sus maestros, a quienes nunca había conocido. Se presentaron y varias personas le pidieron su información de contacto, pero la mente de Maya aún procesaba lo que acababa de suceder en ese escenario. Nunca había sentido una conexión como la que experimentó con el público. La música fluyó entre sus dedos con tanta claridad y emoción. La competencia continuó con más artistas, pero a Maya le costaba concentrarse en otra cosa. Estaba sentada con sus padres entre el público observando a los estudiantes restantes, pero sus pensamientos volvían a esos minutos mágicos al piano. ¿Cómo te sientes?, susurró su madre en mandarín. Diferente, respondió Maya con sinceridad. Como si algo hubiera cambiado ahí arriba. Su padre le apretó la mano. Estamos muy orgullosos de ti. Pase lo que pase con los resultados, demostraste a todos quién eres de verdad. Cuando terminó la última artista, los jueces se retiraron a deliberar. Maya sabía que este proceso podía tardar una hora o más, así que decidió tomar aire fresco en el vestíbulo. El vestíbulo de la sala de conciertos bullía de conversaciones mientras familias y estudiantes esperaban los resultados. Maya estaba de pie cerca de los grandes ventanales, intentando calmar los nervios, cuando oyó una voz familiar a sus espaldas. Se giró para ver a Jessica acercándose con su madre, la señora Harwell. La muñeca de Jessica seguía en el aparato ortopédico, pero sonreía cálidamente. Maya, eso fue absolutamente increíble. Jessica dijo, sinceramente, nunca había escuchado el Chap and Peace tocado así. Lo hiciste sonar completamente nuevo. Maya sintió una oleada de alivio. Le preocupaba que Jessica estuviera molesta por perder su puesto, pero no había rastro de resentimiento en su voz. Gracias. Maya dijo, lo siento por tu muñeca, eso debió haber sido así. Decepcionante. Jessica se encogió de hombros. Estas cosas pasan, pero honestamente, después de escucharte tocar hoy, creo que la persona indicada terminó interpretando esa pieza. La señora Harwell, que había estado escuchando su conversación, dio un paso al frente. Maya la había visto antes en eventos del programa, pero nunca habían hablado directamente. Era una mujer elegante con ojos amables, y Mia pudo ver de dónde Jessica había sacado su personalidad cálida. Maya, te debo una disculpa, dijo la señora Harwell con voz seria. En realidad, te debo más que eso. Maya parecía confundida. No entiendo. La señora Harwell miró alrededor del vestíbulo y luego señaló un rincón más tranquilo. Podríamos hablar en privado. Por un momento, Maya la siguió curiosa y un poco nerviosa. Jessica los acompañó. Su expresión sugería que sabía lo que su madre estaba a punto de decir. Jessica me contó lo que realmente sucedió hace 3 días. La señora Harwell comenzó a hablar sobre cómo el entrenador Davidson te quitó el cuchillo de cortar y se lo dio al corazón de Maya. Saltó. No se esperaba esta conversación. Me contó cómo había estado preparando ese artículo durante meses, como originalmente era su tarea. También me contó algunas cosas que el entrenador Davidson ha dicho y hecho en los últimos meses. El favoritismo, la forma en que trata a los estudiantes de manera diferente según la situación financiera de sus familias. Maya no sabía qué decir. Miró a Jessica, quien asintió alentadoramente. Quiero que sepa que no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo. La señora Harwell continuó, si lo hubiera sabido, habría hablado de inmediato. Lo que hizo el entrenador Davidson estuvo completamente mal. Señora Harwell, no necesita hacerlo, comenzó Maya. Sí, lo creo, interrumpió firmemente la señora Harwell. Mi familia ha donado dinero a este programa porque creemos en apoyar la educación musical para todos los estudiantes, no solo para los privilegiados. Lo que hizo el entrenador Davidson va en contra de todo lo que creíamos apoyar. Mientras hablaban, Maya notó que otras personas en el vestíbulo comenzaban a reunirse a su alrededor. Padres,
Estudiantes y maestros escuchaban su conversación y Maya pudo ver la sorpresa y enojo en muchos rostros. Un padre. Un hombre que Maya no reconoció dio un paso al frente. ¿Estás diciendo que el entrenador Davidson ha estado favoreciendo a sus compañeros basándose en las donaciones? La señora Harwell miró a su alrededor a la creciente multitud y luego tomó una decisión. Sí, eso es exactamente lo que digo y creo que es hora de que todos sepan la verdad. Lo que sucedió después fue como ver a un padre reventar. Padre tras padre comenzaron a compartir sus propias historias sobre el trato injusto del entrenador Davidson. Maya escuchó con asombro cómo la gente describía incidentes que nunca había conocido sobre estudiantes talentosos que eran ignorados por artistas menos hábiles cuyas familias tenían dinero, tiempo de práctica asignado injustamente y becas recomendadas por conexiones en lugar de méritos. Mi hija Rachel ha estado en el programa. Llevo 2 años con ella, dijo una madre enojada. Es increíblemente talentosa, pero el entrenador Davidson apenas reconoce su existencia, mientras que él dedica todo su tiempo a estudiantes cuyos padres pueden permitirse hacer grandes donaciones. Lo mismo le pasó a mi hijo, añadió otro padre. Le dijeron que no estaba listo para ciertas oportunidades, pero todos sabíamos que era porque no podíamos contribuir con miles de dólares al programa. Maya se sintió mal al escuchar estas historias. No se había dado cuenta de lo generalizado que estaba el problema, de cuántos otros estudiantes habían sido tratados injustamente. Pensaba que su situación era única, pero aparentemente el entrenador Davidson había estado dirigiendo el programa como un club privado para familias adineradas. Dot. La señora Rodríguez apareció al lado de Mia, tras oír la conmoción desde el otro lado del vestíbulo. ¿Qué está pasando?, preguntó Dot. Varios padres se lo contaron rápidamente. El rostro de la señora Rodríguez se preocupaba más con cada revelación. Mis sospechas, dijo en voz baja. Pero no tenía ni idea de que fuera tan sistemático. Esto es completamente inaceptable. Mientras la conversación continuaba, Maya notó movimientos cerca de la entrada del vestíbulo. Los jueces salían de su sala de deliberaciones, listos para anunciar los resultados, pero algo más le llamó la atención. El entrenador Davidson estaba de pie cerca de la entrada y su rostro palideció por completo. Obviamente, había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que estaba sucediendo. El juez principal, un hombre mayor, con una cálida sonrisa, se acercó al micrófono que se había instalado para los anuncios. Damas y caballeros, por favor, reúnanse. Estamos listos para anunciar los resultados de la competencia de hoy. La multitud comenzó a moverse hacia la zona de anuncios, pero la tensión en la sala era palpable. Maya se encontró atrapada entre la emoción por los resultados y la ansiedad por la confrontación que claramente se estaba gestando. Antes de anunciar a los ganadores, el juez principal continuó. Quiero decir que hoy hemos presenciado algunas actuaciones realmente excepcionales. El nivel de talento y preparación ha sido excepcional. Comenzó a anunciar los resultados en orden inverso, comenzando con las menciones honoríficas y avanzando hasta los premios principales. El corazón de Maya latía con fuerza mientras esperaba escuchar su nombre. Si se convocara, el tercer lugar en la categoría avanzada es para Michael Torres, de la Academia Westfield. Los aplausos llenaron el vestíbulo. Las palmas de Maya sudaban. El segundo lugar es para Catherine Lowe, del Instituto de Música del Valle Central. Más aplausos. Maya apenas podía respirar. El primer lugar en la categoría avanzada, con la puntuación más alta que nuestro panel ha otorgado en 3 años, es para Maya Chun. El vestíbulo estalló en vítores y aplausos. Maya sintió que le temblaban las rodillas al darse cuenta de que había ganado. No solo había ganado, sino que había recibido la puntuación más alta en 3 años. El juez principal continuó. Maya recibirá una beca completa para la Academia Berkshire, así como becas para otras 2 prestigiosas escuelas de música. Su actuación en la votación de Sopan fue realmente extraordinaria. Maya estaba rodeada de felicitaciones,
pero apenas podía procesar lo que sucedía entre la multitud. Vio a sus padres llorar de alegría, a la señora Rodríguez radiante de orgullo y a Jessica aplaudiendo con entusiasmo a pesar de su muñeca lesionada. La celebración fue interrumpida por la clara voz de la señora Harwell, que interrumpió el ruido. «Disculpen», gritó, dirigiéndose a los jueces y al público. «Antes de seguir celebrando, hay algo que todos deben saber sobre cómo se ha gestionado este programa». El vestíbulo quedó en silencio cuando la señora Harwell comenzó a hablar. Contó a toda la concurrencia sobre el favoritismo del entrenador Davidson. Como a Maya le habían asignado originalmente la pieza de corte, pero se la retiraron 3 días antes de la competencia. Explicó cómo el entrenador había estado tomando decisiones basándose en la riqueza familiar en lugar del talento estudiantil. Maya solo pudo actuar hoy. «Porque mi hija se lesionó», dijo la señora Harwell. Su voz se oyó a través del silencioso vestíbulo. Si Jessica no se hubiera caído del caballo, Maya se habría visto obligada a interpretar una pieza más sencilla que no mostrara sus increíbles habilidades. Esta joven casi pierde su oportunidad de brillar por los prejuicios y la avaricia de un hombre. Los jueces parecieron sorprendidos. Varios de ellos inmediatamente comenzaron a hacer preguntas, visiblemente perturbados. Por lo que escuchaban, otros padres seguían compartiendo sus propias experiencias, lo que pintaba un claro panorama de discriminación sistemática dentro del programa. El entrenador Davidson, quien había estado intentando pasar desapercibido, de repente se convirtió en el centro de atención. Su rostro estaba rojo de vergüenza e ira. «Esto es ridículo», dijo en voz alta. «Tomo decisiones basándome en lo que es mejor para el programa. Tengo 15 años de experiencia en lo que la señora Hartwell interrumpió. Experiencia en aplastar a estudiantes talentosos que no tienen padres adinerados. Experiencia en desperdiciar el potencial de niños como Maya, la directora». El juez dio un paso al frente. Su expresión seria: «Creo que necesitamos una discusión formal. Si tiene alguna duda sobre estas acusaciones, este no es el momento ni el lugar para esta conversación».